Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y en este cuarto vídeo vamos a ir con el objetivo fundamental de esta primera parte, que es la de la resolución de triángulos. Vamos a recordar qué estrategias teníamos el curso pasado para resolver triángulos, tanto rectángulos como oblicuángulos, es decir, triángulos cualesquiera. Antes de ver los ejemplos, vamos a recordar en qué consiste la resolución de triángulos. Bueno, pues resolver un triángulo consiste en hallar uno o más elementos, ya bien sea ángulos o lados, desconocidos a partir de otros elementos que sean conocidos. En primer lugar, vamos a resolver triángulos rectángulos. Para ello, pues tenemos dos situaciones, que es que sean conocidos dos lados o que bien sea conocido un lado y un ángulo agudo, ¿vale? Para la resolución de triángulos rectángulos, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues evidentemente que tenemos un ángulo conocido ya, que es el ángulo recto, el de 90 grados, que nosotros siempre en un triángulo de vértices ABC lo vamos a situar en el vértice C. Como es un triángulo rectángulo, ¿qué podemos aplicar también? El teorema de Pitágoras, ¿vale? Si conocemos dos lados, pues podemos calcular el otro, ya digo, utilizando dicho teorema. ¿Qué debemos de saber también? Que los dos ángulos agudos, si el ángulo recto vale 90 grados, conocemos que los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Entonces, si el ángulo recto vale 90, los otros dos ángulos, los agudos, tienen que sumar 90 grados. Entonces, cuando tengamos uno, el otro será 90 grados menos el ángulo agudo conocido. Y después, bien conozcamos los dos lados, o bien conozcamos un lado o un ángulo, obtendremos el resto de elementos a partir de las razones trigonométricas seno, coseno y o tangente. Bien, pues vamos a ver ejemplos de aplicación de resolución de triángulos rectángulos. En el primer ejemplo conocemos de un triángulo rectángulo un cateto A que mide 11 centímetros y la hipotenusa C que mide 20 centímetros. Vamos a hallar el resto de elementos, es decir, el lado que nos falta y los dos ángulos agudos. Bien, pues aquí tenemos el triángulo rectángulo, el ángulo recto en C, ¿vale? Recordar que los lados se denotaban por letras minúsculas y siempre cada lado, ¿vale?, venía determinado por el ángulo opuesto, ¿vale? Si este es el vértice B y aquí está el ángulo B, ¿vale? Este es el lado opuesto a este ángulo, con lo cual este sería B, este sería A y este sería C, la hipotenusa. Bien, bueno, pues como conocemos los dos lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular el B. Entonces, B, como es un cateto, sería la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 11 al cuadrado, que aproximadamente, vamos a redondear a la cifra de las centésimas, valdría 16,7. ¿Qué me faltaría por calcular? Los dos ángulos agudos. Vuelvo a recordar, suman 90 grados, conocido uno, el otro será 90 grados menos ese ángulo que hayamos conocido. Pues, por ejemplo, vamos a hallar el ángulo agudo que está en el vértice A, y entonces vamos a utilizar una razón trigonométrica. Y aquí voy a insistir bastante en lo siguiente. Cuando yo quiera calcular algo, voy a intentar siempre utilizar los datos que me da el ejercicio, es decir, este 11 y este 20. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el B y el B, pues por la razón que sea, lo he calculado mal, pues entonces ya todo lo que calcule a posteriori también lo va a estar mal. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo, ¿qué conocemos y vamos a utilizar una razón trigonométrica? De este ángulo conocemos lo que mide el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Pues el seno. Entonces el seno del ángulo A sería igual a 11 entre 20. Le pongo el valor, ¿vale? Y ahora tenemos que calcular el ángulo, ¿vale? Entonces aquí era cuando hacíamos shift seno de 0,55, nos salía un número decimal, es decir, 33, algo, y lo que hacíamos era darle a la tecla de grados, minutos y segundos para hacer la conversión. Y nos saldría esta aproximación. Acordaros que en los segundos vamos a redondear, ¿vale? Y para calcular B, podríais haber hecho otra razón trigonométrica, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, el coseno de B, pero como ya digo, como suma 90 grados, pues entonces hacemos 90 menos este valor, 33 grados, 22 minutos y 1 segundo, y nos saldría este ángulo, 56 grados, 37 minutos y 59 segundos.
Pero vuelvo a insistir, ya digo, cuando utilicemos una razón trigonométrica vamos a intentar utilizar aquella que utilice los datos conocidos, no los datos que hemos o los valores que hemos calculado en el ejercicio. En el ejemplo 2 tenemos un triángulo rectángulo del que se conoce el ángulo B de 50 grados y el cateto A 15 centímetros. Vamos a hallar el resto de elementos. Ponemos el mismo dibujo de antes, entonces conocemos el ángulo B, que iría aquí, 50 grados, y el cateto A, que sería este, 15. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular el resto de elementos, es decir, nos falta un ángulo, ¿vale? Que sería el ángulo en A, y nos faltaría la hipotenusa y el otro cateto. Bien, para el ángulo A, muy sencillo. Como los dos ángulos agudos tienen que sumar 90 grados, pues entonces A valdría 90 menos 50, que es 40 grados. Bien, pues ahora vamos a calcular el B y el C. Y fijaros que yo voy a utilizar estos dos datos, ¿vale? 15 y 50 grados. Entonces, vamos a utilizar las razones trigonométricas de 50 grados. Entonces, por ejemplo, para calcular el C sería la hipotenusa, ¿vale? Entonces, tenemos un ángulo conocido, el cateto contiguo también es conocido, entonces, qué razón trigonométrica relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? Pues el coseno. Entonces, el coseno de 50 es igual a 15 entre C. Para despejar el C pasaría multiplicando con el coseno y el coseno pasaría dividiendo. Entonces, C es igual a 15 entre el coseno de 50, que aproximadamente tendría este valor, 23,34 centímetros. Bien, nos faltaría por calcular el B. Tendríamos dos opciones. Bien, hacer Pitágoras, porque conocemos ya un cateto y la hipotenusa, lo tendríamos aquí, esa sería una opción, pero vuelvo a decir, estamos utilizando el C. Como esta la hayáis fastidiado, seguro que va a estar mal. ¿Vale? ¿Yo qué utilizaría? Pues tengo un ángulo, tengo que calcular el cateto opuesto y conozco el cateto contiguo. ¿Qué relaciona los dos catetos? La tangente. Entonces, la tangente de 50 sería igual al cateto opuesto B entre el cateto contiguo, que sería 15. Entonces, aquí el 15 pasaría multiplicando, B sería el producto de 15 por la tangente de 50, que tendría aproximadamente este valor, 17,88. ¿Vale? Yo insisto, yo lo haría de esta manera, ¿vale? Porque aquí, bueno, pues si este lo he calculado mal, bueno, pues si este lo hago bien, pues ya está. Pero si utilizo Pitágoras, entonces si he calculado mal el C, voy a calcular mal el B. En el siguiente ejemplo, conocemos la hipotenusa, 72 metros, y el ángulo A, 23. Hallar el resto de los elementos. Bien, tenemos aquí la situación, el ángulo A, conocemos lo que vale C, que sería la hipotenusa. Entonces, el otro ángulo, pues igual que antes, hacemos 90 menos 23, que daría 67 grados. Bien, pues ahora tengo que calcular los dos catetos. Entonces, vamos a utilizar las razones trigonométricas de 23. Entonces, conocemos la hipotenusa y tengo que calcular, por ejemplo, para B, B es el cateto contiguo. Entonces, ¿qué relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? El coseno de 23, que sería B partido de 72. El 72 pasa multiplicando y tendríamos este valor. Ya tendríamos dos lados, con lo cual podríamos aplicar Pitágoras, ¿vale? Pero yo insisto, en utilizar los datos conocidos. Bien, pues si yo tengo que calcular el cateto opuesto y conozco la hipotenusa, la razón que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Seno de 23 sería igual a entre 72, el 72 pasa multiplicando y obtendríamos este valor. ¿Vale? Si os fijáis, difiere en una centésima, pero bueno, depende de las aproximaciones que se tomen. Y en el cuarto ejemplo vamos a resolver la siguiente cuestión. Tenemos un triángulo, este de la izquierda, cambiamos un poco la situación, en el cual se sabe lo que mide el segmento o el lado MN, que es de 20 centímetros, MP, que es de 32, y conocemos el ángulo M, que es de 52 grados. Nos manda a calcular, cuidado porque es un concepto nuevo, la proyección de el lado MN sobre el lado MP y el área. Bien, una cuestión, cuidado, no nos dice nada de que el triángulo sea rectángulo, en los anteriores siempre nos lo decía, ¿vale? Aunque estamos resolviendo triángulos rectángulos, bueno, pues vamos a ver vamos a tomar una estrategia que vamos a ver en el siguiente apartado, pero vamos a ver el concepto de proyección, ¿vale? Es lo que me interesa más de este ejercicio. Entonces, vuelvo a decir, este triángulo no es rectángulo, que muchas veces os ponemos un dibujo y veis ahí un triángulo rectángulo sí o sí. Decís que este ángulo es ángulo recto y ahí ya lo fastidiáis, ¿vale? Bien, recordamos el concepto de proyección. El concepto de proyección de un lado sobre otro consiste en lo siguiente. Mirad,
La proyección del lado MN sobre este consiste en trazar la perpendicular desde el extremo, ¿vale? Desde este extremo a este ángulo. Es decir, si os fijáis, consiste en trazar la altura en este caso, ¿vale? Y la proyección sería lo que mide este segmento, que va desde el vértice M hasta este punto que hemos llamado N', ¿vale? Entonces, la proyección de este lado sobre la base, ¿vale? Trazamos la perpendicular, en este caso la altura, es lo que mide este segmento. Bien, pues si yo tengo que calcular esto, fijaros, los datos los tenemos aquí, conocemos este ángulo, 52, y este lado, 20, y este que mide 32. Entonces, fijaros, yo tengo que calcular este trocito. ¿Qué conocemos? El ángulo y la hipotenusa. Y esto sería el cateto contiguo. Pues, ¿qué relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? Pues el coseno. Coseno de 52 sería igual a lo que es la proyección, el segmento MN' partido de 20. El 20 pasa multiplicando y la proyección mediría 12,31 centímetros. Y ahora nos manda a calcular el área. El área de un triángulo es base por altura partido de 2. La base la conozco, pero la altura no. Bueno, pues entonces estamos en este triángulo. Siempre para calcular algo tenéis que ir a un triángulo rectángulo en el cual conozcáis dos cosas, o bien dos lados, o bien un ángulo y un lado. Entonces, para calcular la altura me voy a este triángulo del cual conocemos el ángulo, la hipotenusa, y tenemos que calcular la altura, que es el cateto opuesto. Pues entonces utilizamos el seno de 52, que sería igual a h partido de 20, el 20 pasa multiplicando y tendríamos este valor. Con lo cual el área sería igual a la base, que es 32, por la altura, que es 15,76, partido de 2. Y obtendríais este valor. Antes de ir ya a la resolución de triángulos oblicuoángulos, que este ya sería uno de ellos, pero bueno, quería tratar la parte de la proyección, os recuerdo que hay una fórmula que también nos permite calcular el área de un triángulo, conocidas las medidas de los tres lados, ¿vale? Y esa fórmula era la que vimos el año pasado, conocida con el nombre de fórmula de Herón. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que conocemos lo que miden los tres lados del triángulo, que vamos a llamar ABC, y la fórmula era la siguiente. Para calcular el área, primero se calculaba el semiperímetro. Semi, la mitad del perímetro. Entonces sumamos los tres lados y dividimos entre dos. Bueno, pues la fórmula del área era la siguiente. Raíz cuadrada de el producto de el semiperímetro por la diferencia del semiperímetro con cada uno de los lados. ¿Vale? Aquí tenéis semiperímetro, y la diferencia del semiperímetro con, digo, los tres lados. Hacéis el producto de estos cuatro números, calculáis la raíz cuadrada y obtendríais el valor del área. Bien, pues vamos ahora ya con la resolución de triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no son rectángulos. Ya hemos visto un ejemplo en la situación anterior del ejercicio de la proyección, en el cual el triángulo no era rectángulo. Entonces lo que hicimos ahí fue trazar la altura, ¿vale? Entonces, ya digo, esa es la estrategia que vamos a utilizar, trazar la altura para dividir el triángulo en otros dos triángulos rectángulos y a partir de los elementos que conozcamos en uno o en otro, pues calcular los elementos que nos pida. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a suponer que en un triángulo de vértices ABC conocemos lo que mide A, lo que mide B y conocemos el ángulo A. Vamos a calcular C, ¿vale? Entonces, la situación que tenemos aquí, ahora ya el C ya no es un ángulo recto, ¿vale? Entonces, tenemos ABC, ¿vale? Entonces, conocemos, si el vértice A está aquí, pues el lado A, 5600, iría aquí, B iría aquí, el 3800, y el ángulo A sería 49 grados. Y tenemos que calcular C. C sería todo esto. Bien, pues trazamos la altura y la altura nos divide la base que queremos calcular en dos segmentos que vamos a llamar X e Y. Con lo cual la base C sería la suma de X y Y. Os lo he dicho antes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ir siempre partiendo de aquel triángulo, rectángulo, del cual conocemos dos medidas, ¿vale? Bien sea dos lados para calcular Pitágoras o bien un ángulo y un lado. Pues tenemos estos dos triángulos, fijaros, ¿vale? Y del cual conocemos dos medidas sería este de aquí, ¿vale? Entonces, yo tengo que calcular el C. Entonces, voy a calcular el X en primer lugar. Entonces, el X sería el cateto contiguo, conozco el ángulo y la hipotenusa, por lo tanto volvemos a utilizar el coseno de 49, que sería igual a X entre 3800
El 3800 pasa multiplicando y tendríamos este valor para este segmento. Bien, para el C necesito el I, ¿vale? Entonces, tengo que calcular esta medida en este triángulo, pero de este triángulo solo conocemos una medida, con lo cual necesitamos otra más. Como no conozco el ángulo, ¿qué tengo que calcular entonces? La medida de la altura. ¿Para qué? Una vez conocida la altura, como conozco dos lados, aplicar Pitágoras. Bien, entonces la altura la vamos a calcular otra vez del triángulo del cual tenemos dos medidas. La altura es el cateto opuesto, pues entonces eh, tomo el seno de 49, que sería igual a la altura, entre 3800. Si os fijáis, no he utilizado Pitágoras porque ya conozco el 3800 y la x, porque si la x está mal, pues este también lo estaría. Diréis, bueno, pues si la x está mal, también lo va a estar el c. Pero bueno, si yo puedo calcular alguna cosa que esté bien, pues algo nos va a puntuar. ¿Vale? Entonces, por eso sigo insistiendo en utilizar las razones, es decir, los datos que son conocidos. Entonces, la altura, el 3800 pasaría multiplicando y tendríamos este valor. Entonces ya conoceríamos de este triángulo la hipotenusa y este cateto, pues para calcular el I, que sería otro cateto, por Pitágoras, y sería la raíz cuadrada de 5600 al cuadrado menos el valor de la altura al cuadrado, que saldría aproximadamente este valor. Y por lo tanto, C, la base sería igual a X más Y. El X lo tenemos aquí, el Y lo tenemos aquí, y saldría este valor final. Vamos con un ejercicio que cuando lo veáis, pues os va a recordar un poquito lo que vimos el año pasado. Vamos a suponer que estamos en un llano, en un punto P, y queremos calcular la altura de una montaña. ¿Vale? Entonces vamos a llamar a la cima de la montaña M y a la perpendicular, lo que sería la perpendicular, M'. Bien, entonces, para ello hacemos lo siguiente. Medimos el ángulo que forma la visual a la montaña con la horizontal. Es decir, nos situamos aquí, medimos el ángulo de la visual con la cima de la montaña. Y nos dice que es de 29 grados. Nos denota un punto P. Avanzamos 300 metros hacia la montaña, entonces nos acercamos 300 metros, este segmento mediría 300 y volvemos a medir el ángulo, que sería de 32 grados. Bien, esto os lo dije el año pasado. Si nosotros estamos en un punto y medimos el ángulo que forma la visual con la horizontal y con el punto que queremos medir dicho ángulo, si nosotros nos acercamos a un determinado objeto, un edificio o una montaña, el ángulo se hace mayor. Cuanto más cerca estemos, nuestra visual tenemos que, el ángulo, el movimiento de nuestra cabeza tiene que ser mayor, ¿vale? Para llegar a la cima o para llegar al extremo de un edificio, ¿vale? Entonces, cuanto más alejados estemos, el ángulo va a ser menor. Eso también es importante porque en algunos ejercicios nos dicen, os dan los ángulos y vosotros tenéis que ponerlos, no os da la situación de que estamos aquí, me acerco, ¿vale? Entonces ya digo, siempre cuanto más cerca estemos, el ángulo va a ser mayor. El ángulo que forma la visual con la horizontal va a ser mayor. Bien, pues estamos en esta situación. El punto Q, el ángulo Q pues sería de 32 grados y queremos saber cuánto mide la altura. ¿Vale? Bien, pues aquí es donde vamos a ver pues otro tipo de estrategia de la altura. ¿Por qué? Esta medida no la conocemos, la llamo X y por lo tanto esto que tenéis aquí, la base del triángulo rectángulo mayor, sería X más 300, ¿vale? Hasta ahí yo creo que sin ningún problema. Fijaros qué ocurriría aquí. Os he dicho que para calcular algo tenemos que ir al triángulo rectángulo del cual conozcamos dos medidas, ¿vale? Para obtener las otras. Pero fijaros, aquí no tenemos esa situación. ¿Por qué? Porque en el triángulo rectángulo pequeño, este de aquí, solo conozco el ángulo, ¿vale? No conozco ni la altura ni este valor que hemos llamado X. Y en el triángulo rectángulo mayor, conozco dos medidas, pero cuidado, conozco el ángulo y conozco lo que mide este trocito. Yo no conozco lo que mide toda la base. Si la conociera, si conociera lo que mide todo esto, aplicando la tangente de 29 podría calcular la altura. Con lo cual no estamos en la situación anterior, es decir, no podemos ir ya a calcular algo directamente. Bueno, pues en la situación en la cual nosotros no podamos con los datos que tenemos calcular nada de manera directa y esa situación la vamos a tener siempre cuando tengamos estos dos triángulos, uno metido dentro del otro, ¿vale? Tenemos que utilizar las tangentes de los dos triángulos, ¿vale? Y plantear un sistema de ecuaciones. Os lo recuerdo. Vamos a empezar por el triángulo pequeño. La tangente de 32 sería igual
al cateto opuesto h entre el cateto contiguo, que es x. Entonces, yo aquí veréis que hay algunos libros que trabajan todo el tiempo con la tangente de 32 y de 29, se hace muy, muy arduo. Entonces, yo le voy a dar una aproximación. Aunque perdamos un poquito de precisión, después lo vamos a trabajar de una manera más cómoda. Entonces, aproximo la tangente de 32, que sería 0,62, y fijaros, lo que hago es despejar h. Entonces, la x pasaría multiplicando 0,62x. Para el triángulo mayor, la tangente de 29 sería igual al cateto opuesto, que vuelve a ser h, partido del cateto contiguo, que sería x más 300. Aproximo la tangente de 29 a 0,55 y este x más 300 pasaría multiplicado con este valor. Como es una suma, lo pongo entre paréntesis y ya pongo el valor, 0,55x más 165. Entonces, fijaros que tenemos un sistema donde hemos despejado la h en los dos, es decir, aplicamos el método de igualación. Con lo cual 0,62x sería igual a 0,55x más 165. Paso el 0,55x restando aquí a la izquierda, quedaría 0,07. Este 0,07 que está multiplicando pasaría dividiendo y el valor de x aproximado sería este valor que tenéis aquí. Pero yo no quiero x, yo quiero la altura. Entonces vais aquí o aquí, yo creo que evidentemente es más fácil de despejar aquí, ¿vale? La altura sería igual a 0,62 por el valor obtenido aquí y obtendríais que la altura de la montaña sería de 1461 metros con 43. ¿Vale? Ya digo, esta situación no se puede calcular nada con los datos que tenemos, pues utilizamos la estrategia de la tangente. Un sistema, despejamos la altura, aplicamos el método de igualación y ya obtenemos los valores que necesitamos para resolver el ejercicio. En la siguiente situación tenemos un triángulo que no dice nada, si no dice nada no es rectángulo, ¿vale? Vuelvo a insistir, del cual conocemos el ángulo A, 28 grados, el ángulo B de 53 y conocemos el lado B, que es de 15. Queremos averiguar lo que mide este lado, ¿vale? Entonces, fijaros, yo quiero llegar aquí. Entonces, tengo un ángulo, necesito conocer una medida más. Si yo conociera la altura, podría calcular este valor. Es decir, el C sería insignificante en este ejercicio, no es necesario. Entonces, ¿en qué triángulo tenemos dos medidas? Pues este de aquí. Vuelvo a decir, podemos calcular h y c, pero el c no lo vamos a necesitar. Entonces, calculo la altura. ¿Qué relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Seno de 28 es igual a h entre 15, el 15 pasa multiplicando y obtenemos este valor. Y vuelvo a decir, tengo ya en este triángulo, entonces tendríamos el ángulo, el cateto opuesto y tengo que calcular la hipotenusa. Vuelvo a utilizar el seno de 53, que en este caso sería h, que, que es conocido, 7,04, entre la hipotenusa, que en este caso coincide con la incógnita de nuestro ejercicio, con el lado A. El A, al estar aquí abajo, se intercambia con el seno y obtendríamos este valor. Para acabar con los ejemplos de este vídeo, pues nos dice, tenemos un triángulo, no dice que sea rectángulo, del cual conocemos lo que mide el lado P, el lado C y el ángulo A de 61 grados. Vamos a calcular también A. Estamos en esta situación, vuelvo a decir, conocemos lo que mide B, 120, C, 172 y tengo que calcular A sabiendo que el ángulo A es de 61 grados. Bien, pues entonces, ¿en qué triángulo conocemos las dos medidas? Dos medidas en este de aquí, ¿vale? Conozco el ángulo y la hipotenusa. Bien, fijaros, aquí si calculo la altura solo, no nos valdría para calcular el A, porque si os fijáis, en este triángulo no conocemos nada. Con lo cual, para calcular el A, como no hay el ángulo, ¿qué tengo que conocer? Las dos medidas de los catetos. Bueno, pues entonces, este cateto, la altura, se obtendría cateto opuesto hipotenusa con el seno de 61 que lo tenéis aquí, ¿vale? Ya lo hemos hecho otras veces, ya lo hago aquí ya más rápido, daría este valor. Para calcular el I, como conozco este valor, fijaros que I sería 172 menos lo que valga X, pues calculo este valor. Ahora con el cateto contiguo hipotenusa con el coseno de 61, que lo tenéis aquí en primer lugar, X entre 120, el 120 pasa multiplicando y aquí tenéis el valor. Una vez que conozco X, Y sería igual a 172 menos 58,18, que saldría este valor que tenéis aquí. Y ahora, como no tenemos ángulo, no podemos utilizar razones trigonométricas, con lo cual la única opción que tenéis es utilizar Pitágoras. Con lo cual, como este lado A es la hipotenusa, pues sería la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más I al cuadrado. Aquí tenéis los valores, calculáis la raíz cuadrada y aproximadamente daría 154,82 metros. Bien,
pues ya hemos repasado todo lo que vimos el año pasado en la resolución de triángulos. En primer lugar, hemos visto cómo resolver triángulos rectángulos. Bueno, yo creo que es muy sencillito. Y después hemos pasado a triángulos oblicuángulos. ¿Vale? Y hemos repasado también el concepto de proyección. Bien, una cosa. Va a haber un cambio con respecto al curso pasado. El año pasado, pues ya no digo, no teníamos más resultados, con lo cual lo que teníamos que hacer es lo que hemos visto en estos ejemplos. Bien, bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver dos resultados fundamentales, que son dos teoremas que se utilizan muchísimo, que son el teorema de los senos y el teorema del coseno, que lo que van a hacer es que los ejemplos 3 y 4 que hemos visto ahora, el 3 no se tardaba mucho, pero en el 4 fijaros que hemos tenido que hacer 4 cálculos. Si nosotros utilizamos esos teoremas, vamos a calcular las medidas que nos piden tanto en el ejemplo 3 como en el ejemplo 4, haciendo un único cálculo. Con lo cual, pues si os fijáis en este que tenemos aquí, fijaros, hemos calculado 4 cosas en este triángulo, ¿vale? Hemos calculado la altura, el AX, la Y y el A. Bueno, pues vamos a ver que hay un resultado que mediante un único cálculo, mediante una única fórmula, podemos llegar a este valor, ya digo, sin pasar por todos estos pasos. Con lo cual, pues nos simplifica bastante la resolución de los problemas correspondientes. Pero ya digo, eso será en el siguiente vídeo. Con lo cual, lo que hemos visto en el 3 y el 4 no lo vamos a utilizar. Sí, el ejemplo 2 es importante, aquel que teníamos dos triángulos rectángulos uno dentro del otro, el de la montaña, el ejemplo de la montaña. Esa situación sí que tenemos que resolverla de esa manera, sí o sí. Planteando el sistema, las tangentes, es la única que vamos a mantener, evidentemente con la resolución de triángulos rectángulos que hemos visto en los primeros ejemplos. ¿Vale? Pero ya digo, en esta situación de triángulos oblicuángulos, en los ejemplos 3 y 4, ya digo, vamos a simplificar bastante los cálculos con dos resultados que ya digo que son muy usuales y que nos va a agilizar bastante la gestión de los ejercicios. Bien, bueno, pues con esto acabamos este vídeo. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.